Bueno, ahora sí, vamos a seguir. Em, Esta es la última clase antes de las vacaciones. Fíjense que nosotros tenemos la semana que viene, jueves 9 es feriado, así que ahí no tenemos clase y la siguiente semana ya son las vacaciones de invierno. Entonces, hoy es la última clase. ¿Sí? Y bien, nosotros nos habíamos quedado en la última clase en esto que es la teoría clásica. Voy a abrir mi pizarrita. Ahí está. Nos habíamos quedado en esto, que era la teoría clásica de probabilidad, ¿sí? Que es la primera que surge, digamos, lo primero que se estudia, y la que eh, necesita de unas características particulares por ahí. Después vamos a ver más en profundidad cuando veamos las otras teorías de probabilidad. Eh, Nosotros vemos dos nada más, o sea, la clásica y la frecuencial, digamos. También vemos después otra, pero no es que sea otra teoría, pero básicamente, digamos, las dos que vemos son la teoría clásica de probabilidad o la teoría empírica o frecuencial. ¿Sí? Bien, nosotros nos habíamos quedado acá en esto que es la definición de probabilidad, ¿sí? Básicamente es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles, ¿sí? Entonces tenemos, eh, digamos que la probabilidad nos va a dar un número, ¿sí? Que va a depender de estas dos cuestiones, ¿sí? O sea, al realizar un experimento, ¿sí? Yo me encuentro con ¿qué? Con un suceso, ¿sí? O sea, el experimento, por ejemplo, lanzar un dado y un suceso, por ejemplo, que sea al lanzar el dado obtener un número mayor que 3, ¿sí? Entonces, cada vez que yo lanzo el dado, ¿sí? Cada vez que yo lanzo el dado, cuando obtengo un número mayor que 3, ese sería un caso favorable. Sobre el número de casos posibles es todos esos lanzamientos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es probabilidad clásica, nosotros de antemano ya conocemos estas posibilidades porque son todas equiprobables, se dice, ¿sí? Es decir que conocemos cuántos casos posibles tenemos y conocemos cuántos casos favorables a eso tenemos, ¿sí? En el caso del dado, por ejemplo, obtener un número mayor que 3 sería el 4, el 5 o el 6. Es decir, que tengo tres casos posibles. Ahora, tres casos favorables. De esos casos favorables, 6 son los posibles, porque al lanzar el dado puedo obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ¿sí? Entonces, ese caso sería para la probabilidad de el suceso que decíamos, que es obtener un número mayor que 3. ¿Sí? Eh, la probabilidad desde esta mirada o desde esta forma cumple ciertas características, digamos, ¿sí? Que nosotros vamos a llamarle axiomas. Se extraen directamente de esta definición, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? El primer axioma es que la probabilidad de un evento cualquiera, o sea, cualquier evento, cualquier suceso, evento o sucesos son sinónimos, digamos, ¿sí? Cualquier suceso A incluido en S, nos referimos al espacio muestral, es un valor no negativo. ¿Qué quiere decir que sea no negativo? Que o es cero o es mayor que cero, ¿sí? Es decir, la probabilidad de un suceso va a ser siempre igual o mayor que cero, ¿sí? Cuando nos da cero, estamos frente a un suceso imposible, se dice, ¿sí? Bien. El segundo axioma, ¿sí? Es que la probabilidad del suceso cierto es igual a la unidad. Cuando hablamos del suceso cierto, hablamos de la probabilidad del espacio muestral, ¿sí? Sería la probabilidad de esa. Eso es igual a 1, ¿sí? Eso es igual a 1. Y el tercer axioma, que acá es un poco más, un poquito más largo, digamos,
en el que tenemos dos sucesos mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, dos sucesos excluyentes A y B incluidos en S. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos sucesos que están incluidos en ese espacio muestral, ¿sí? Recordemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles, ¿sí? Y los sucesos son subconjuntos de ese espacio muestral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al lanzar un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y dos sucesos mutuamente excluyentes pueden ser, por ejemplo, obtener un número par y obtener un número impar, ¿sí? Son mutuamente excluyentes porque si yo obtengo un número par, es imposible que a su vez sea impar, ¿sí? O sea, obtener un número par sería obtener un 2, un 4, un 6. Y el impar sería un 1, un 3 o un 5. ¿Sí? Si yo lanzo el dado, el número que obtengo o va a ser par o va a ser impar. Es decir, que no puede ocurrir simultáneamente los dos sucesos. ¿Sí? Cuando estamos frente a esa característica, decimos que esos sucesos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y a su vez, los sucesos mutuamente excluyentes tienen la característica de que la probabilidad de la unión entre ellos, ¿sí? Es decir, que ocurra uno o el otro o ambos, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos al caso que dijimos recién, que tenemos la probabilidad, digamos, de obtener un número par, va a ser A, ¿sí? Supongamos que el suceso A es el suceso de obtener un número par, ¿sí? Y el suceso B es la probabilidad de obtener un número impar, ¿sí? Si yo quiero obtener la probabilidad de la unión entre A y B, ¿sí? ¿Qué quiere decir la unión entre A y B? Obtener un número par o obtener un número obtener un número impar, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esto? A la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La probabilidad de A de obtener un número par, ¿cuántos pares tenemos? 3 sobre 6, ¿sí? Vamos a escribir acá entonces 3 sobre 6. Sobre 6 estaba haciendo un 4. Más, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar? También 3 sobre 6. ¿Sí? Acá fíjense que tengo la característica de que me da 1. ¿Sí? Bien. Eso entonces es este tercer acción. ¿Sí? Es sumamente importante. Bien. Entonces, tenemos ahí los tres axiomas. El primero es que la probabilidad tiene que ser mayor a 0, la probabilidad de un suceso. La segunda, que la probabilidad del suceso o del espacio muestral es 1. Y el tercero es que la probabilidad de la unión entre dos sucesos que son mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada uno. ¿Sí? Bien. Ahí hay una serie de actividades, ¿sí? Son bastante sencillas, digamos, ¿sí? En la primera, lo que hay que hacer es demostrar que si tenemos el suceso A incluido en S, con probabilidad P, su complemento, es decir, A' o por ahí puede aparecer A complemento, tiene probabilidad 1 menos P. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un suceso que tiene una probabilidad, una cierta probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que no ocurra ese suceso, es decir, la probabilidad del complemento, es 1 menos la probabilidad de ese suceso. ¿Sí? El siguiente, ¿sí? La siguiente actividad es que hay que demostrar que el conjunto vacío tiene probabilidad nula, ¿sí? Tengan en cuenta una cuestión particular. Nosotros acá, estas cuestiones tenemos que demostrarlo a partir de la definición y de los axiomas, los tres axiomas, ¿sí? Vale utilizar propiedades de conjunto, ¿sí? Es decir, operaciones, digamos, entre conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que A intersección, el complemento de A, me da un conjunto vacío, ¿sí? O sea, eso son cuestiones de teoría de conjuntos, ¿sí? A intersección, su complemento, esto me da vacío, ¿sí? Eso nosotros no lo probamos ni nada, son herramientas nada más, ¿sí? El siguiente, ¿sí?
dados K sucesos, fíjense, mutuamente excluyentes, A sub 1, A sub 2, así hasta A sub K, incluidos en S, hay que probar que la probabilidad de la unión de todos esos sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo muchos sucesos y todos ellos son mutuamente excluyentes, ¿sí? Es decir, que ninguno puede ocurrir simultáneamente con el otro, ¿sí? Entonces la probabilidad de la unión de todos ellos es la probabilidad de, es igual a la suma de las probabilidades de cada uno. En este punto, acá hay que usar inducción, ¿sí? O sea, ustedes lo toman cierto para 1, lo toman cierto para n, y hay que probar si es cierto para n más 1, ¿sí? En el otro, sean dos sucesos A, B, de S tal que A está incluido B, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B, ¿sí? En todos estos lo que hay que hacer es utilizar propiedades de conjunto, ¿sí? Utilizan propiedades de conjunto. Y la última es que la probabilidad está enteramente definida en el intervalo 0, 1. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad va a ser un número real que está entre 0 y 1. O sea, puede ser 0, puede ser 1, pero es un número real en ese intervalo cerrado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, vamos a avanzar de manera teórica, digamos, hasta lo que es probabilidad condicional. Y ahí vamos a ver un ejemplo, digamos, ¿sí? Bien, nosotros tenemos, estábamos acá, ¿sí? Bien, ahora vamos a probar esto, ¿sí? Vamos a, yo tengo abierto este ojero, vamos a ver si podemos abrir otro. Tenemos que probar que cuando tenemos dos sucesos que no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión entre ellos dos es igual a la suma de la probabilidad entre uno y otro menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Vamos a, para hacer eso, vamos a hacerlo mediante dos diagramitas. Vamos a hacerlo así. Voy a eliminar estos puntos nada más porque lo que necesito es esto, ¿sí? Vamos a hacer trazar un polígono. Este polígono simularía ser el conjunto universal, ¿sí? Acá tenemos el conjunto A, acá tenemos el conjunto B, ¿sí? Fíjense que acá entonces voy a tener A, vamos a ver dónde hay una intersección, A, la intersección tiene que darse acá, A, intersección B. Bien, fíjense que tenemos acá, entonces, verificar. Bien. Tenemos el conjunto A, el conjunto B, el conjunto A intersección B, y vamos a poner por acá S, ¿sí? Tenemos entonces disculpen un segundito. Bien. Tenemos esto, entonces lo que tenemos que probar es que, vamos a escribirlo acá arriba, ¿sí? La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad, voy a escribirlo y después le pongo menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que probar, digamos, ¿sí? Esto es lo que tengo, un espacio muestral S, dos sucesos A y B incluidos en S, que no son disjuntos, ¿sí? O sea, que no son mutuamente excluyentes. Lo que quiero probar es esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a probar esto? Acá vamos a hacerlo de manera gráfica simplemente, ¿sí? Después
Vamos a trabajarlo de manera analítica, ¿sí? Pero, fíjense, si yo quisiera encontrar la probabilidad de A unión B, fíjense que lo que tendría es la probabilidad de todo esto, ¿sí? Todo lo que está en verde es esa probabilidad de la unión. Que fíjense, voy a pintar todo, horrible mi pintada, pero bueno, que se entienda nada más que a qué hacemos referencia con esa unión, ¿sí? Yo tengo entonces la probabilidad de la unión entre A y B, ¿sí? Fíjense, si yo tomo lo que tenemos acá, es decir, la probabilidad de A, ¿sí? Voy a buscar otro color, voy a usar el color amarillo, por ejemplo, para A, ¿sí? Si yo tengo la probabilidad de A, fíjense, la probabilidad de A sería todo esto, ¿sí? Digamos, es este conjunto. Ahora, si yo tengo por otro lado la probabilidad de B, vamos a pintarle negro. La probabilidad de B, fíjense que es todo esto, ¿sí? Esa es la probabilidad de B. Ahí se me fue un poquito. Fíjense, si yo sumo la probabilidad de A, que es la que está en amarillo, con la probabilidad de B, que es la que está en negro, fíjense que esto, voy a usar el rojo, esto que está acá, que es justamente la intersección entre A y B, lo voy a estar sumando dos veces. ¿Por qué? Porque los elementos que están acá, digamos, es un elemento nada más, ¿sí? En todo caso, son elementos que aparecen una única vez, ¿sí? Pero pertenecen a los dos conjuntos. Entonces, cuando yo cuento la probabilidad de A, estoy contando todos los elementos que están acá en la intersección. Y a su vez, cuando cuento la probabilidad de B, estoy contando todos los elementos que están en esta intersección. Por lo tanto, si yo sumo la probabilidad de A con la probabilidad de B, estoy contando dos veces los elementos que están acá en la intersección. Por lo tanto, no me queda más que restarle la intersección entre A y B. Acá escribí mal, acá es intersección, ¿sí? Sería restarle la probabilidad de la intersección entre A y B para que así, para así obtener el valor de la unión, sin contar dos veces a la intersección, ¿sí? Bien. Estamos hasta ahí. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación, ¿sí? Digamos, es una integración entre lo que es probabilidad y teoría de números, ¿sí? ¿Por qué digo es una integración entre eso? Porque lo que vamos a hacer es encontrar o hallar el valor de pi, o al menos una aproximación del valor de pi, mediante un método que se llama el método de Monte Carlo. Este método lo que hace es utilizar justamente probabilidad, ¿sí? Vamos a necesitar solamente esto, ¿sí? La definición de probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo acá en GeoGebra, acá está. Fíjense, yo tengo esto, ¿sí? Esta es una construcción de GeoGebra. Tengo acá en anaranjado, esta es la función que define el cuadrado, ¿sí? El máximo entre x e y es menor o igual a 1, ¿sí? Eso es una función que define un cuadrado. Y tengo esta función x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1 que define el círculo que está dentro, ¿sí? Está dentro, está inscrito en el cuadrado, ¿sí? Esta particularmente, digamos, esta circunferencia tiene radio 1, entonces el cuadrado tiene lado 2, ¿sí? Tiene lado 2. Ambos tienen su centro en el 0, 0, ¿sí? Bien. Eh, vamos a ponerle aquí acá. ¿Qué tiene que ver la probabilidad con el número pi? ¿Sí? Fíjense, yo tengo acá escrito todo esto, ¿sí? Fíjense, si yo quisiera encontrar, acá yo tengo un deslizador, ¿sí? Si yo quisiera encontrar
el valor de la probabilidad, ¿sí? De encontrar un punto x, y tal que, esto es un tal que, si yo pongo la barrita, me toma como una división, ¿sí? Tal que x cuadrado más y cuadrado sea menor a 1. ¿Qué quiere decir esto acá? ¿Sí? Que yo estoy buscando la probabilidad de que un punto cualquiera, ¿sí? De que un punto cualquiera esté dentro de la circunferencia, ¿sí? ¿Cuál es esa probabilidad? Fíjense, pinto en azul los que están afuera, que creo que están en otro color los que yo hice con GeoGebra, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera encontrar la probabilidad de que un punto cualquiera, un punto aleatorio, son infinitos en este caso, ¿sí? Esté dentro de la circunferencia, ¿sí? Fíjense qué voy a necesitar. En primer lugar, los casos posibles son todos los que están dentro del cuadrado, ¿sí? O sea, tanto dentro de la circunferencia como en estos bordecitos, ¿sí? Esos son los casos posibles. Ahora, los casos favorables son únicamente los que están dentro de la circunferencia, ¿sí? O sea, que pertenecen al círculo, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un punto que cumpla con esa característica, ¿a qué va a ser igual? Acá, lo que nosotros necesitamos es esa idea de, se llama teoría de los grandes números, ¿sí? Esto lo que nos indica es que en un experimento aleatorio, como es este, ¿sí? Conforme yo aumente la cantidad de veces que realizo el experimento, la probabilidad tiende a ser un valor constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realice este experimento de, si quieren podemos pensarlo en lanzar un dardo, ¿no? Como si fuera un centro, ¿sí? Si yo realizo esto un número suficientemente grande de veces, la probabilidad de obtener un punto, ¿sí? Dentro de la circunferencia tiende a ser constante, ¿sí? Tiende a ser constante, siempre pensando en valores muy grandes, ¿sí? Y además, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Si yo a esto lo lleno, por así decirlo, ¿sí? Si yo lleno todo esto, tenía que ser rojo. Si yo lleno todo esto de puntos, ¿sí? Lo que voy a encontrar en realidad es el área del círculo, ¿sí? Fíjense que conforme voy llenando, digamos, este círculo, voy encontrando el área, ¿sí? Finalmente lo que voy a encontrar es el área del círculo, digamos, cuando tapo, por así decirlo, con puntos, toda esta región, ¿sí? Y esos serían los casos favorables, ¿sí? O sea, los casos favorables a esto son todos los puntos que están dentro de la circunferencia. Por lo tanto, yo puedo representar esto, digamos, como el área de la circunferencia. Es el espacio que ocupa la circunferencia, ¿sí? Eh, Voy a poner así porque el chat no lo estaba viendo. Bueno. Ahora, ¿sí? Cuando yo quiero encontrar la probabilidad de estos puntos, yo tengo el número de casos posibles, favorables, perdón, que es el área de la circunferencia, como ya dijimos, y el número de casos posibles, que va a ser el área, fíjense, del cuadrado, ¿sí? Porque yo lo que tengo es un cuadrado y esa circunferencia está inscrita en ese cuadrado, ¿sí? Ahora, un punto que pertenece a la circunferencia también pertenece al cuadrado, ¿sí? Porque el cuadrado está, digamos, cubriendo todo. Entonces, la probabilidad, fíjense, yo tengo escrito acá, la probabilidad de que un punto cualquiera, x, y, pertenezca, ¿sí? O ese punto x, y sea un punto de del círculo, ¿sí? La probabilidad de eso va a ser igual al área del círculo dividido el área del cuadrado, ¿sí? Dijimos, era el otro. El área del círculo son los casos posibles, el área del cuadrado son los casos posibles, perdón, es el área del cuadrado, los casos favorables es el área del círculo, ¿sí? El área del círculo sabemos que es pi por radio al cuadrado. Particularmente acá el radio es 1, pero vamos a ver que igual no importa, digamos, ¿sí? El área del cuadrado, fíjense que va a ser
el diámetro, que es 2 veces el radio, al cuadrado. ¿Sí? Acá simplemente me queda pi por radio al cuadrado y 4 radio al cuadrado, que simplifico y me queda pi sobre 4. ¿Sí? Que si yo quisiera despejar, entonces me va a quedar que pi, voy a buscar pi, esta pi, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad, quedó pi mayúscula, ¿sí? A la probabilidad de que un punto esté en el círculo por 4. ¿Sí? O sea, 4 veces esa probabilidad. Yo acá lo que tengo, ¿sí? Es pi, que pi es justamente, en este caso, el cociente entre la cantidad de puntos que van a aparecer, porque acá tengo fíjense que hago aparecer puntos, la cantidad de puntos que van a aparecer y la cantidad de puntos que hay dentro de la circunferencia. ¿Sí? Esa va a ser justamente la probabilidad. Y a eso lo multiplico por 4. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer, por ejemplo, 5. ¿Sí? Este es bastante... Acá, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo sería esto? Tengo 10 puntos. ¿Sí? Es como si tuviera un dardo y lo hubiese tirado 10 veces. ¿Sí? ¿Qué característica tiene? Yo tengo 10 dardos y de esos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cayeron dentro de la circunferencia. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual esto? A 10, a 7, perdón, dividido 10. ¿Sí? 7 dividido 10. 7 casos posibles, 4, 7 casos posibles, 10 al revés, estoy diciendo todo al revés. Vamos otra vez. 7 casos favorables y 10 casos posibles, porque son 10 puntos en total y de ellos 7 están en la circunferencia. ¿Sí? Yo tengo mi calculador acá, vamos a hacerle rápidamente, ¿sí? Para ver qué nos da ese valor, ¿sí? Fíjense que yo lo que necesitaría es 4 veces eso, ¿sí? Sería hago 7 dividido 10 y eso lo multiplico por 4, ¿sí? Que me da justamente 2,8. Ahora, nosotros dijimos que esto se va a cumplir, digamos, cuando el número de intentos sea un número muy grande, ¿sí? Porque ahí la probabilidad permanece constante. Es decir, fíjense que acá está el valor de pi. Voy a tratar de hacerle un poco más grande la letra. No sé cómo se grande. Configuración. Texto. Vamos a ponerle grande. Ahí está, ahí quedó bastante grande. ¿Sí? Bien. Fíjense, conforme yo aumente la cantidad de puntos, ¿sí? Esto es un deslizador que me genera puntos. Conforme yo aumente la cantidad de puntos, fíjense que el número siempre está aproximado al valor de pi. ¿Sí? Cuanto mayor sea el número, más próximo a pi va a ser. ¿Sí? O al menos va a tender siempre a pi. ¿Sí? Va a tender a pi. A ver qué escribieron. Bien. Seguimos aumentando, digamos. Fíjense que conforme aumenta la cantidad de puntos, los rojos son los que están dentro de la circunferencia, los verdes son los que están en el cuadrado, pero que no pertenecen a la circunferencia. ¿Sí? Todos esos puntos, ¿sí? Si yo divido la cantidad de puntos que hay dentro de la circunferencia, ahí tengo 1000, la cantidad de puntos que hay, fíjense que si yo cambio, dije, se colgó todo. Si yo cambio, fíjense que ahí voy obteniendo aproximaciones, digamos, son puntos que se generan aleatoriamente, ¿sí? Si yo hago el cociente entre la cantidad de puntos rojos y la cantidad total de puntos, es decir, los rojos y los verdes, ¿sí? Y multiplico por 4, ¿por qué por 4? Porque acá encontramos que pi es la probabilidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Por 4, ¿sí? Si yo hago eso, obtengo una aproximación de pi, ¿sí?
Esto se llama método de Monte Carlo. ¿Sí? Es un método que se utiliza, o que fue ideado, digamos, para encontrar una aproximación de pi utilizando probabilidad. ¿Sí? Bien. Yo les voy a pasar después al grupo el archivo de GeoGebra, digamos, para que lo tengan. Yo lo busqué, lo encontré en internet, digamos, es bastante difícil generarlo. Pero yo lo encontré en internet y fui siguiendo, digamos, nada más los pasos. No soy ningún experto en GeoGebra, así que es solamente seguir los pasos y ahí vamos a encontrar. ¿Sí? Yo voy a cerrar. Y ahí tenemos. Bien. Eso que nosotros vimos ahí es una aplicación, digamos, que en algunos libros aparecen como probabilidad geométrica, ¿sí? En otros no, porque básicamente es aplicación nada más de lo que es probabilidad en un caso geométrico, digamos, pero no es que existe una probabilidad que sea probabilidad geométrica, ¿sí? Bien. Seguimos. Vamos a, vamos a ir hasta acá, hasta probabilidad condicional, ¿sí? Y ahí vamos a dejar, ¿sí? ¿Por qué vamos a dejar? Yo les voy a pasar problemas, ¿sí? Les voy a pasar problemas y les voy a pasar ya las soluciones de esos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, les voy a pasar hoy los problemas y la semana que viene simplemente las soluciones para que las vean. Eh, Quedan 5 minutos. Eh, Porque acá entramos en una cuestión, digamos, que fíjense que la unidad es súper cortita, ¿sí? Pero el tema está en todo lo que hay que manejar, porque fíjense que hay que manejar teoría de conjunto, hay que manejar teoría de conteo, digamos, y escribe Jessica que se complica. Y el tema son las formas en que hay que encontrar los casos posibles y los casos favorables, ¿sí? Entonces, yo le voy a pasar, creo que inclusive ya podría pasarle eh, dos trabajos, digamos, con ejercicios simples, como para aprender los contenidos bien, digamos, o los conceptos para afianzarlos, y los problemas que yo le digo problemas de parcial, que son los problemas difíciles, digamos, por así decirlo, que necesitan, digamos, una aplicación un poco más profunda de tanto de los conceptos, de los contenidos, como de las herramientas para resolverlo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen esto, tienen el material, digamos, acá está la explicación básicamente. Lo que no tiene porque, bueno, yo este material lo había preparado el año pasado, en realidad el anterior. Entonces, lo único que le fui haciendo es agregarle algunas modificaciones, ¿sí? Pero no tiene en el material eh, por ahí demasiados ejemplos ni nada, porque en realidad era una guía para ir trabajando, ¿sí? Eh, Dice Jessica que son difíciles de verdad. Les voy a pasar y ahí ustedes van a decidir por ustedes si son difíciles o no. Bien, quedan 2 minutos 30. Lo que vamos a hacer entonces es avanzar solo esta partecita que es probabilidad condicional, ¿sí? Para saber lo que son los sucesos independientes, y ahí les voy a pasar los trabajos, que creo que yo tengo por acá algunos. Ahí tengo tantos archivos que ya no. Bueno, después me fijo, ¿sí? Bien. Nosotros llegamos entonces a lo que eran dos sucesos mutuamente excluyentes. Una característica o otra característica, digamos, que pueden tener los sucesos es que sean independientes, ¿sí? Dos sucesos son independientes cuando cumplen una característica particular que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Ahora, no hay que confundir mutuamente excluyentes con independientes. Esto le digo desde ya antes de ver lo que son independientes porque suele pasar eso, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en una situación, ¿sí? Por ejemplo, si yo supongo un sorteo, vamos a decir que el profesor de estadística está sorteando un punto para el parcial, ¿sí?
Yo lo que hago es, por ejemplo, poner todos sus nombres en una cajita y ahí hago un muestreo aleatorio simple, digamos, ¿sí? O sea, de todos sus nombres saco uno y ese es el que gana, ¿sí? Si, por ejemplo, voy a ir escribiendo, ¿sí? Si nosotros somos, por ejemplo, 60 estudiantes, ¿sí? Esto va a representar 60 papelitos, ¿sí? Si yo digo que solo uno va a ganar, digamos, entonces la probabilidad es sencilla, ¿sí? Digamos, la probabilidad de que gane una persona, vamos a ponerle x igual a 1, es sencillo porque es 1 sobre 60, ¿sí? La probabilidad es 1 sobre 60 porque se elige solo un papel. Perdón. Ahora, ¿qué pasa si yo decido tener dos ganadores? ¿Sí? Es decir, un primer premio y un segundo premio, ¿sí? En ese caso, fíjense que la probabilidad de sacar el primer premio, por ejemplo, es 1 sobre 60, o de ser el primero sorteado es 1 sobre 60, pero cuando yo voy a elegir el otro papelito, ya, digamos, esa probabilidad cambia, ¿sí? Voy a poner